Muy buenas tardes, hoy vamos a realizar dos ejercicios, uno de calorimetría y uno de dilatación de dinámica de fluidos. El que vamos a realizar primero es de dinámica de fluidos. Tenemos el ejercicio donde nos dice, en la figura, un sifón de diámetro de 3 centímetros descarga aceite, el líquido que está contenido. Determinar el caudal si la altura es igual a 80 centímetros. Entonces en la figura tenemos la altura, esto es equivalente a 80 centímetros y el diámetro del tubo es de 3 centímetros. Ya que nos dice que el líquido contenido es aceite, podemos determinar que su densidad es igual a 700 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces tenemos estos dos datos. Vamos a determinar el nivel de referencia de B en la salida del agua y el nivel de referencia A en el punto más alto del líquido que se está vaciando. Entonces vamos a determinar en los dos puntos, en el punto A, para los dos puntos, vamos a determinar una velocidad. En este caso, como es el punto de inicio, la velocidad es igual a 0. Su presión en contacto con el aire, por lo tanto, es la presión del aire. Y la altura, que va a ser la altura h. En el punto B vamos a determinar lo mismo, la velocidad de B. En este caso no tenemos la velocidad de B, la presión de B, también en contacto con el aire, por lo tanto es la presión del aire, y la altura, que ya que está al nivel de referencia, se convierte en una altura de 0. Vamos a usar la ecuación de Bernoulli unido a la ecuación de conservación de energía. Por lo tanto, vamos a decir que toda la energía en A va a ser igual a la energía en B. Tenemos que en A la energía es la presión de A más un medio de la densidad por la velocidad de A elevado al cuadrado más la densidad del líquido por la gravedad por la altura de A, que es igual a la presión en B más un medio de la densidad por la velocidad de B elevado al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en B. Ya que determinamos que esto es 0 y también esto es 0, borramos de la ecuación, lo cual nos va a quedar como la presión de A más densidad por la gravedad por la altura en A va a ser igual a la presión en B más un medio de la densidad de la velocidad de B al cuadrado. Entonces, para poder determinar esto, sabemos que la presión de B y la presión de A son ambas presión del aire, por lo que si se pasa al otro lado se van a restar. Nos queda, vamos a cambiar de lados, un medio de la densidad de la velocidad de B al cuadrado va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura, ya que la altura de A es igual a la altura que nos han dado. Entonces, el 2 pasamos a multiplicar y la densidad pasa a dividir. Nos va a quedar velocidad de B al cuadrado es igual a la densidad por la gravedad por la altura por 2 sobre la densidad. Densidad con densidad se van y vamos a tener que velocidad de B va a ser igual a la raíz cuadrada, ya que lo pasamos al otro lado como raíz, por la gravedad por la altura, por 2. O sea, 2 veces la gravedad por la altura. De aquí podemos determinar que la velocidad de B es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que es 9,81 por la altura, que es 80 centímetros, transformándolo en metros, 0,8 metros. De aquí vamos a poder determinar que la velocidad en B es igual a la raíz cuadrada de 2 por 9,81 por 0,8. Nos da una velocidad de 3,96 metros sobre segundo.
Una vez habiendo determinado la velocidad, podemos determinar el área de la sección transversal del tubo. Ya que va a ser un diámetro, ya que nos han dado el diámetro, tenemos que el área de un círculo es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces tenemos que es igual a pi cuartos por el diámetro, que es 3 centímetros, transformando en metros 0,03 metros, y el área de la sección transversal va a ser igual a 0,00071 metros cuadrados. Habiendo determinado el área de la sección transversal y la velocidad a la que sale el líquido, vamos a poder determinar el caudal. El caudal es igual al área por la velocidad. En este caso el caudal va a ser el área de la sección transversal por la velocidad de B. Teniendo los dichos datos, el área 0,0071 metros cuadrados por la velocidad, que es 3,96 metros sobre segundo. El caudal nos va a salir 0,0028 metros cúbicos por segundo. Muchas gracias. Continuando, vamos a realizar el ejercicio de calorimetría. En específica va a ser de equilibrio térmico. Dos cuerpos, uno de masa M, 1,2 kilogramos, calor específico, 40 calorías sobre grado centígrado, y que está a una temperatura de inicio de 180 grados centígrados. El otro cuerpo de masa de 3 kilogramos, calor específico, 50 calorías sobre grado centígrado, y que está a una temperatura de 90 grados centígrados, se introducen en agua, que está a una temperatura de 15 grados centígrados. Determinar la cantidad de agua necesaria para que la temperatura de equilibrio sea de 60 grados centígrados. Entonces, para trabajar en las mismas unidades, primero vamos a convertir la masa 1, que es igual a 1,2 kilogramos, vamos a convertir a gramos, que va a ser equivalente a 1200 gramos. La masa 2, que va a ser igual a 3 kilogramos, vamos a convertirlo a 3000 gramos. Entonces, ya convirtiendo estos dos, tenemos todas las demás datos en los mismos, en el mismo sistema de unidades, tomando en cuenta que su temperatura es igual a 180 grados centígrados y su calor específico 40 calorías sobre grado centígrado. La temperatura inicial 2, que es igual a 90 grados centígrados, y su calor específico de 50 calorías sobre grado centígrado. Entonces, aquí tenemos una misma temperatura de equilibrio para los dos cuerpos, que va a ser 60 grados centígrados como su temperatura final. La masa 3 va a ser la masa del agua, que no la tenemos que averiguar. Su temperatura inicial es de 15 grados centígrados. Su calor específico, sabiendo del agua, es 1 caloría sobre grado centígrado, y su temperatura de equilibrio va a ser la misma. Entonces vamos a usar la ecuación de equilibrio térmico, que es la sumatoria de todos los calores son igualados a 0. En este caso tenemos 3 cuerpos, por lo tanto vamos a decir que la cantidad de calor 1 más la cantidad de calor 2 más la cantidad del calor 3 va a ser igual a 0. Para poder determinar estas cantidades de calor, vamos a saber que la cantidad de calor es igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura. Y la variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, teniendo esta ecuación, cambiándola a los 3 lados, vamos a tener que la masa 1 por el calor específico 1 por la variación de temperatura o temperatura final, que en este caso va a ser toda temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial,
más la masa 2 por el calor específico 2 por la temperatura de equilibrio. Esta temperatura inicial es de 1 menos la temperatura inicial 2 más la masa 3, calor específico 3, temperatura final por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua. Todo esto es equivalente e igual a 0. Entonces ya tenemos todas las ecuaciones. Podríamos reemplazar datos, pero preferentemente primero vamos a despejar la masa 3. Entonces, para despejar, tenemos que la masa 3 por el calor específico 3 por la variación de temperatura del agua va a ser igual a menos, en este caso, masa 2, calor específico 2, su variación de temperatura, menos masa 1, calor específico 1 y su variación de temperatura. Ahora despejando la masa 3 va a quedar como menos masa 2, calor específico 2, variación de temperatura, menos masa 1, calor específico 1 y la variación de temperatura sobre el calor específico 3 por la variación de temperatura. Ahora, teniendo todos estos datos, vamos a pasar a cambiar los datos. Vamos a decir que la masa 3 es igual a menos la masa 2, que es igual a 300.000 gramos, por el calor específico 2, que es 50 calorías, sobre grado centígrado, por la variación de temperatura, que en este caso la temperatura de equilibrio va a ser 60 grados centígrados menos 180 grados centígrados, perdón, menos 90 grados centígrados, menos la masa 1 de 1200 gramos por 40 calorías sobre grado centígrado, por la variación de temperatura, en este caso es 60 grados centígrados menos 180 grados centígrados, sobre el calor específico 3, que es una caloría sobre grado centígrado, por la variación de temperatura, que en este caso va a ser de 60 grados centígrados menos 15 grados centígrados. Haciendo las determinadas multiplicaciones, ecuaciones, tenemos que la masa 3 nos va a salir $228.000 gramos de agua van a ser necesarios. Al conocer que gramos, la densidad del agua, vamos a determinar el volumen. Volumen es igual a la densidad por la masa. Entonces, teniendo la densidad del agua, sabiendo que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, vamos a determinar que el volumen es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico dividido entre
228.000 gramos, gramos con gramos se va, y el volumen nos va a salir igual a 228.000 centímetros cúbicos, lo cual va a ser equivalente a 228 litros de agua para poder hacer que la temperatura final sea de 60 grados.